Saludos, mis amigos y hermanos. ¿Conoce usted sus debilidades? Usted me dice, sí, yo sé cuáles son mis debilidades. Le aseguro que no conoce cuáles son todas sus debilidades. No las conoce. Dios sí las conoce. El Señor sí conoce todas nuestras debilidades. Pero es mejor que, hermanos en la fe, vayamos conociendo y conociendo nuestras debilidades, ¿no? En todo sentido. Nunca nos creamos que somos fuertes para resistir tentaciones. La Biblia dice muy claro, el que espera estar firme, mire que no caiga. Tentaciones de toda índoles, tentaciones sexuales, tentaciones de dinero, de avaricia, ¿no? Tentaciones para hablar mal de alguien, ¿no? Nosotros decimos, no, no, eso yo soy fuerte, yo no. Wow, wow. Miren, en Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos, ¿no? Nos está hablando aquí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, ¿no? Y voy a leerles desde el verso 26. Romanos 8, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestras debilidades. Y dice el Señor que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es decir, el que nos fortalece en nuestras debilidades. Y hermanos en la fe, hay cosas que uno mismo después se da cuenta, Señor, yo no era capaz de hacer eso. No era capaz, ¿no? Alguna vez en un viaje misionero, a una parte del oriente del Ecuador. Y estábamos tres hermanos y una hermana. Bueno, total es que visitábamos dos hermanos en una manzana, tocando la puerta, hablando de Cristo, repartiendo tratados evangelísticos. Y luego, al terminar, nos reuníamos en un parque. Total, es que una de las personas oriundas de allí fue a insultarnos y a decirnos de todo en el parque. Dios, era una persona grosera, violenta y buscaba nuestra reacción. Era obvio que Satanás estaba obrando allí. Pero nuestro hermano en la fe aquí, yo he sido de mi vida pasada, hermanos, una persona que reaccionaria. Pero mientras esa persona me estaba o nos estaba insultando, yo le decía, Señor, dame fortaleza, danos sabiduría y gracia para saber cómo reaccionar hasta ante este hombre que nos insultaba. Pero el hombre, el hermano más tranquilo, se enojó. Y no es que respondió con un insulto, sino que le elevó la voz y le gritó, ¿no? Y el hermano estaba perdiendo los estribos. Sí, se estaba molestando. Tuvimos que agarrar al hermano.
y sentarlo y dejar que este hombre hable y hable, ¿no? Y después cuando ya nos tranquilizamos, cuando este hombre se fue, el hermano en la fe se puso a llorar. Yo no sé por qué reaccioné así. Yo no soy así. Nunca he sido así. Y yo le creo. Le creí en ese momento y le creo. Él no sabía de lo que era capaz. Sí, él no sabía que tenía esa debilidad. Y muchas veces así es. Él no sabía. Y en ese momento quiso reaccionar. Pero por la gracia del Señor, desde ese momento, con lo que pasó, el hermano se reconoció esa debilidad y Dios empezó a fortalecerlo para que eso no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Porque mis hermanos, repito, hay debilidades en nosotros que no conocemos, que no conocemos. Nosotros podemos decir, no, yo soy fuerte en eso, yo soy fuerte en aquello, no. Hay debilidades que a veces pasan desapercibidos a los demás, pero no para nosotros. Por ejemplo, la envidia. Un hermano, ¿no? Ve que el hermano o la hermana han progresado, han salido adelante, tienen sus cosas, y le dice, y escucha un testimonio en un culto de oración y testimonio. Y el hermano o la hermana dice, y a mí Dios no me da nada. Tanto tiempo tengo orando, ¿no? Y por fuera puede reírse, pero cuando usted no se siente contento de la bendición de Dios en los demás, se llama envidia. Y la envidia es un pecado. Sí, repito, ante los demás no se nota, pero en nuestro corazón sí. Y esa debilidad delante de Dios, hay que reconocer esa debilidad para orar por ella y fortalecernos para que esa debilidad no vaya agrandándose, 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 hasta que esa envidia se haga amargura, se convierte en amargura, en una raíz profunda de amargura. Sí, son cositas pequeñas, pero son debilidades que nos pueden hacer daño y daño tremendo, hermanos. Tremendo. Porque cuando la raíz de amargura se profundiza, no, hermanos, en la fe, no, nosotros escuchamos y leemos, no, escuchamos predicaciones y todo, que nos cuidemos del sexo opuesto, que nos cuidemos de ello de cualquier manera, que nos cuidemos. Y estamos con los ojos muy abiertos para cuidarnos de eso, ¿no? Pero vienen otras cositas por abajo, repito, como la envidia. Y la envidia va a estar comiendo hasta que produce cristianos amargados, cristianos frustrados. Sí, ese cristiano no cae en adulterio, fornicación, nada de eso, pero tiene el corazón amargado y frustrado porque envidia lo que Dios les da a los demás. Envidia. Y la envidia, hermanos en la fe, lo repito, es un pecado que daña a la persona que la tiene y daña también a los que rodean a ese cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano empieza a responder mal. El cristiano empieza a responder de manera grosera, ya sea a su esposa, su esposo o sus hijos, ¿no? Pero es que mi pecado no es tan grande. La envidia lo destruye, nos puede destruir. Y hermano en la fe, ojalá que cuando los demás testifiquen que el Señor los está bendiciendo, usted también los bendiga y no siente envidia por lo que ellos tienen, por lo que Dios les ha dado o les está dando. Ore, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga.
pero esa debilidad pasa desapercibida. A los demás no la ven, pero no debe pasar desapercibida a nosotros. Y es mejor que estas debilidades sean conocidas para orar por ellas. Señor, tengo esta debilidad. Señor, la envidia. Señor, ayúdame, Señor amado. Oh, bendice al hermano o la hermana. Dale más, Padre, que sea para tu gloria y para tu honra. Que tengan más, Señor. Bendícelos. Y usted va orando y va orando hasta que se va limpiando de esos pensamientos y sentimientos. Se limpia la envidia. Por eso es mejor, ¿no?, que las debilidades afloren, pero no que hagan raíces. Porque cuando afloran, tenemos que darnos cuenta y orar que el Espíritu Santo nos dé poder para limpiarnos de esa debilidad, fortalecernos en esa debilidad. En el mismo libro de Romanos capítulo 12, Romanos 12, del verso 7, Pablo está hablando de los dones, ¿no?, de los cristianos en la iglesia. Y leo desde el verso 7 de Romanos capítulo 12. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Unos a otros, ¿no? El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando, hermanos y hermanas, que desarrollemos lo que Dios nos ha dado. A veces decimos, Dios no me ha dado a mí ningún don. No, mis hermanos. Todo creyente tiene por lo menos un don. Un don. Y ese don es para usarlo. ¿Y cómo se desarrolla ese don? Amando a Dios y amando a los hermanos. Porque el amor, hermanos en la fe, el amor, acuérdense, el fruto del Espíritu es el amor, y luego gozo, paz, el amor. El amor nos ayuda a desarrollar los dones. El amor nos fortalece, el espíritu de gracia, el espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no?, va a fortalecernos en nuestras debilidades. En Hebreos capítulo 4, carta a los Hebreos 4, verso 15, dice así, hermoso versículo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Cuando confesamos nuestras debilidades, Señor, tengo esta debilidad. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no cayó, no pecó. Y es Él el que nos escucha, porque como humano venció tentaciones, venció debilidad. El Señor Jesucristo así lo hizo.
Y dice que Él es el que se compadece cuando le hablamos de nuestras debilidades. Hermanos en la fe, reconozca sus debilidades delante de Dios. No empiece a decir, yo soy así, yo soy así. No. Sí, yo tengo esta debilidad. Señor, ayúdame a vencerla. Dame poder para pasar esta debilidad. Porque cuando soy débil, soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Nuestra debilidad no es un signo o símbolo de una caída. Nuestra debilidad es para darle gloria a Dios, para luego testificar. Sí, yo soy débil, mas Cristo es fuerte. Yo soy débil, pero el poder de Dios me ayudó y me dio victoria sobre mi debilidad. Así es. Todos tenemos debilidades. Todos los creyentes tenemos debilidades. Pero todos los creyentes también tenemos el espíritu de poder, de amor y dominio propio. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Porque el poder de Cristo está en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.